El éxodo de campesinos provenientes de corregimientos y veredas de la región de Urabá hacia el centro de Apartadó agudiza más la difícil situación que afronta la zona bananera de Antioquia después de la masacre ocurrida en las haciendas La Negra y Honduras. Cientos de trabajadores se tomaron la calle principal de Apartadó para protestar por el genocidio, solicitando la presencia del Estado en cabeza del presidente de la República y de altos mandos del gobierno nacional y departamental. Las masacres de Honduras y La Negra ocurrieron el 4 de marzo de 1988. Estas masacres son emblemáticas y ejemplifican la forma en la que actores del Estado, privados e ilegales, planificarían y ejecutarían acciones similares en los años venideros. En los días siguientes, partidos políticos, sindicatos y trabajadores protagonizaron una protesta que amenazó con extenderse a nivel nacional. Como resultado de la presión ejercida por las protestas, el gobierno tuvo que abrir una investigación. Hoy ha llegado a un punto culminante en la agudización de la confrontación política. A 8 días de la elección de alcaldes, fuerzas nuevas como el Frente Popular, del cual soy miembro de la Dirección Nacional, y la Unión Patriótica, tenemos la opción de tomarnos las 10 alcaldías de la región de Urabá, y otras fuerzas de los partidos tradicionales ven perder esas alcaldías. Hoy lo que se ve en Urabá es esa confrontación política que lastimosamente trajo como resultado el asesinato ayer de más de 20 militantes del Frente Popular. ¿A qué cree que se deben estas masacres que se están presentando en esta región del país? Esta masacre no es nueva, es la continuación de un proceso de la agudización del conflicto social, político y militar en la región de Urabá. General, ¿de dónde cree usted que procede este tipo de violencia en el Urabá? Eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Vamos a esperar que los jueces nos lo digan, van a ir jueces especiales, los vamos a dar todo el apoyo y ellos son los que nos van a decir qué es lo que está pasando. ¿Correcto? El 13 de marzo, 30 agentes del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, llegaron a Urabá para realizar una investigación que duraría casi un mes. Hacia la misma fecha, la jueza Marta Lucía González, del Juzgado Segundo de Orden Público, llegó a la región para investigar el crimen. Forensic Architecture y la Comisión de la Verdad hablaron con ella. Fuimos 2 jueces de orden público designados para esa investigación. Llegamos a la sede de los juzgados de Turbo, Antioquia, y nos lo asignaron como sede para nosotros. Sin embargo, sabíamos que teníamos que ir al terreno, teníamos que ir a los sitios donde habían ocurrido las masacres, y además queríamos hablar con la gente que había sido testigo de tanto los hechos del día de autos como de los hechos antecedentes y subsiguientes. El informe de las masacres era confidencial, pero se filtró en la prensa y fue publicado el 3 de mayo de 1988 en la revista Semana, causando gran polémica. Los apartes publicados mostraban una técnica masiva de matar auspiciada por el ejército. Este es un anexo del informe que no se filtró en la prensa. Lo encontramos en una biblioteca pública que obtuvo el archivo del DAS después de su disolución. En el anexo se incluyen fotografías, dibujos de las víctimas, de los posibles agresores y mapas diagramáticos de las fincas. Los mapas dibujados a mano muestran el trazado aproximado de La Negra y Honduras. Las construcciones y los lugares relevantes de ambas fincas fueron borrados luego de la masacre. También desaparecieron los puntos de referencia y, con el tiempo, la ubicación precisa de donde ocurrió. Para buscar estas fincas, nuestro equipo obtuvo imágenes aéreas de 1989, la fecha más cercana a la masacre disponible en el archivo visual. La ubicación de la finca La Negra fue indicada por un residente de la vereda California durante una visita de campo realizada en 2019. Comparamos las fotografías aéreas con los mapas en el informe del DAS. Podemos ver que el diagrama dibujado por el DAS coincide con la ubicación de La Negra indicada por el habitante. Donde antes estaban los edificios, hoy solo se ven hileras e hileras de bananos.
La finca Honduras resultó ser más difícil de localizar. Durante nuestras visitas de campo nos dieron diferentes ubicaciones. Sin embargo, ninguna coincidía con los mapas del informe. Notamos un pastizal al borde del plano, el cual parecía corresponder a la cancha de fútbol en el informe. Ahí fue hallada una de las víctimas de la masacre. Cotejamos imágenes del área en 1989 en busca de posibles canchas de fútbol hasta que llegamos a esta ubicación. La cancha resultó ser un indicador valioso. Al comparar las ubicaciones de los edificios, pudimos confirmar que encajaban con el diagrama. Así encontramos Honduras. En una imagen satelital reciente se aprecia que tanto los edificios de Honduras como los de La Negra han sido eliminados para reemplazarlos por cultivos de banano. El hecho de que los habitantes de la región no recordaran el lugar de la masacre es significativo. Aunque el evento no se ha caído en el total olvido, sí ha desaparecido del ámbito público. El lugar está cercado y ha sido enterrado bajo el banano. Las edificaciones y caminos ya no existen. Las posibilidades materiales del recuerdo ya no están. Gracias al estudio que hicimos de los títulos de las tierras, descubrimos que en el momento de la masacre, Honduras era propiedad de la familia Echeverry. La finca sigue en sus manos hasta el día de hoy. Usando el informe del DAS, fotografías aéreas e imágenes de archivo, hicimos un modelo de la geografía de la masacre. Los detalles y texturas del modelo se hicieron con base en los archivos de videos y fotografías tomadas luego de los hechos. Con el modelo creado, procedimos a reconstruir los eventos de la masacre tal y como los describe el informe del DAS, además de los testimonios de las y los sobrevivientes. Las siguientes declaraciones forman parte de los testimonios recogidos por el DAS. En su relato dice que siendo aproximadamente la 1 de la madrugada, se presentaron unos 10 sujetos vestidos de civil con armas similares a las de los soldados, pero no de las largas, sino de las más cortas y escopetas, que violentaron la puerta donde vivían, sacaron a toda la familia con palabras soeces, indicándoles que trotaran hasta el sitio donde su compañero fue obligado a tenderse boca abajo y ella, junto con sus hijos, fueron obligados a regresar a la vivienda, encerrarse y apagar las luces. Posteriormente oyó los disparos y esperaron hasta que amaneciera. Ejecutadas sus víctimas, los asaltantes procedieron a encender el kiosco, lugar de reunión de los trabajadores y el sindicato. Luego dispararon contra el camión Pegaso, que estaba al servicio de la finca, e intentaron quemarlo, pero no lo lograron. También pintaron grafitis con aerosol sobre las paredes y el vehículo. El informe del DAS dice que los sicarios abordaron sus vehículos y continuaron 3 kilómetros al norte aproximadamente hasta llegar a un conjunto de 4 casas situados a unos 400 metros antes del campamento principal de la finca La Negra. A este lugar llegaron en 3 vehículos, al parecer camperos, según la versión de Amparo Trujillo, esposa de Néstor Marino Galvis, primera de las víctimas. Antes de dispararle en la cabeza, los asesinos le preguntaron dónde estaban las armas. Además, le ordenaron a Trujillo que ingresara a la casa mientras se dedicaban a escribir consignas en las paredes.
Seguidamente llegaron a la casa de Natanael Rojas, cuya puerta fue destruida para entrar. Le preguntaron si era que no quería abrir y le dispararon a la altura del pómulo derecho. Al mismo tiempo, otros sujetos penetraron en la habitación de José Pineda, situada en la misma vivienda. Pineda había logrado escapar por una puerta situada en el costado occidental, pero fue alcanzado rápidamente por el sur. Ahí fue acribillado por una ráfaga. Recuerdo que lo primero que me llamó la atención fue las pintadas, los grafitis que habían en las paredes en donde firmaban las FARC y hablaban en contra del EPL. Entonces, parecería, y eso era lo que decía el ejército, que las FARC habían matado a esas personas que eran miembros del EPL. La gente que estaba conmigo del ejército me decía, mire doctora lo que hay, mire lo que aparece en las paredes. El DAS también llamó la atención sobre estos grafitis y los usó como evidencia para argumentar que las masacres fueron perpetradas por el EPL, una organización guerrillera de tendencia maoísta y con fuerte presencia en la región. El DAS analizó la estructura del EPL, la propiedad de la tierra y ubicó estos elementos en el centro de su informe. El DAS consideró a los sindicatos bananeros como una fachada de las guerrillas de las FARC y del EPL. Según el informe, fue a través de los sindicatos que las guerrillas infiltraron y extorsionaron a las empresas y las grandes fincas bananeras. A pesar de los testimonios que apuntaban a los militares, el DAS afirmó que la masacre fue el resultado de las tensiones entre diferentes organizaciones de izquierda. Según esta versión, el EPL estaba en conflicto con las FARC y el partido político Unión Patriótica. El DAS ya había tomado unas versiones libres y espontáneas, porque no podían hacer otra cosa como técnicos, que eran simplemente... Nosotros queríamos ratificar todas esas versiones, pero nos era difícil porque no podíamos encontrar a las personas que habían hablado con el DAS anteriormente. Quisimos hablar con 3 personas que estaban presas. Creíamos que en el batallón Voltígeros, porque las habían tomado presas los militares 8 días antes de la masacre. Y el DAS nos había dado los nombres de esas personas. Apartado C. De las declaraciones de Olga Lucía Restrepo Correa merecen destacar los siguientes aspectos. Refiere las circunstancias de su captura en la finca La Tollosa, situada en jurisdicción de Currulao, y su posterior traslado a las instalaciones del batallón Voltígeros. Dice que al tercer día de encontrarse detenida la condujeron hacia la invasión de Currulao con el fin de que demostrara las casas de los simpatizantes de la guerrilla. En uno de los apartes dice textualmente: eran aproximadamente 11 hombres y los carros eran uno de color rojo y otro blanco. Todos iban vestidos de civil. Fuimos 2 veces a la invasión y una a las fincas, Honduras a la Negra, y Zacarías iba mostrando las fincas. Sí, esto estaba en la investigación, esto lo conocí yo en ese expediente. Fue una de las pruebas en las que yo me basé para dictar órdenes de captura y autos de detención en contra de los autores de los hechos. Ellos habían ido con los sicarios 8 días antes a las fincas. Luego, con los mismos sicarios, recorrieron las fincas en la noche. Les mostraron a los sicarios cómo había sido, cuáles eran las personas que estaban involucradas con la guerrilla de esas fincas, cuáles trabajadores. Luego vieron a los sicarios con unos encapuchados.
no se logró dilucidar que fueran los miembros del ejército, pero parece ser que eran ellos. Y aparte de todo, gracias a un sicario que fue detenido después. Este sicario rindió testimonio dentro de la investigación por la masacre de las haciendas Honduras y La Negra. Y él contó cómo habían salido de las escuelas de sicarios del Magdalena Medio. Se habían desplazado hasta Medellín. En Medellín los recibió el comandante del batallón Voltígeros, Becerra Borges. Becerra Borges les pagó el hotel con una tarjeta Diners y luego los llevó al batallón Voltígeros, en donde se hospedaron. Y fue cuando después salieron con los miembros del ejército por las fincas. Y por eso el auto de detención que yo proferí en contra de los miembros de las Fuerzas Armadas, del comandante de inteligencia del batallón Voltígeros y del segundo de esa sección de inteligencia del batallón y de un sargento de esa misma sección del batallón. Era clarísimo para mí, con esas pruebas podría dictarse sentencia condenatoria en contra de ellos. Estaban siendo investigados por la justicia ordinaria, pero luego se trasladó su investigación a la justicia penal militar y ahí inmediatamente los desvincularon, creo. No siguieron, ellos nunca fueron investigados ni sancionados por estas muertes. Y también se desvincularon a los narcotraficantes, me imagino que por miedo, ¿no?, de los investigadores. Pero los que sí terminaron condenados en sentencia confirmada en casación por la Corte Suprema de Justicia fueron los paramilitares y los sicarios. El 4 de mayo de 1989, el padre de la jueza Marta Lucía González fue asesinado como venganza por el trabajo de su hija en la investigación de las masacres de Honduras y La Negra. Luego de 3 atentados contra su vida, González decidió exiliarse. Su sucesora, la jueza María Elena Díaz, fue asesinada por sicarios el 28 de julio de 1989. Y en mi pecho llevo el odio contra las guerrillas comunistas. ¡Quiero venganza! ¡Mucha venganza! Tengo sed, mucha sed. Quiero sangre para calmar mi ardor. Soy contraguerrillero. בר קרוב. עכשיו, כל קפיצה הוא היה צריך לראות לפחות כדור אחד. הוא עושה קפיצה, יורה כדור, עושה קפיצה, יורה כדור. יהיה לכל אחד 10 כדורים. כך שהם חילקו את זה לאורך כל הדרך. Pero todos. Okay. El grupo de paramilitares que llevó a cabo la masacre fue entrenado por un exoficial militar israelí, Yair Klein. Hablamos con él en julio y septiembre de 2021. שלום, אפשר לדבר בבקשה עם יאיר קליין? אתה מדבר. רציתי לשאול אותך, במה בעצם האימונים האלה התעסקו? תשמע, בואו נתחיל בזה, במי האימונים האלה התעסקו? התעסקו בחוואים שהגרילה כתבה את החוות שלהם, והם החליטו להגן על עצמם, מה שנקרא פארה-מיליטר. מכיוון שהחוואים בסופו של דבר היו הכי מאומנים, אז התחילו לקחת אותם לכל מיני מבצעים, גם הצבא. שמענו אותם בגרי, בהגנה, בהסתערות על מערב תוך כדי תנועה. הם היו הולכים גם רגלית וגם עם כלי רכב, והיו מתקילים אותם תוך כדי. מי שאימן את החיילות חי"ר הזאת, היו כולם מפקדים ביחידות הלוחמה בטרור בצבא, כולל אני, שהייתי מפקד סיירת חרוב, והיחידה הלוחמה בטרור בפיקוד מרכז. כן. הארגון נקרא אקודגן, הוא היה ארגון שרשום במשרד החקלאות. הארגון הוא, זאת אומרת, ראשי הארגון הם מפורטו בויקה. ממה שאני יודע, כשהייתי שם, המחנה
של החוואים היה כמעט צמוד למחנה של הצבא. אני יודע שאת התחמושת הם קיבלו מהצבא. בסוף כל שבוע היינו משחקים ביום ספורט מול הצבא בתוך הבסיס הצבאי. אבל אנשים שלכאורה היו מאומנים על ידך, היו מעורבים באיזשהו טבח במקום שנקרא הונדורס לה נגרה. זכור לך המקום הזה? לא שאני מכיר את המקרה. אבל סביר להניח, תשמע, אני לא יכול להגיד לא. כי אמרתי לך, ברגע שאני אמרתי שם את החבורה הזאת, אז לכל אחד היה רצון שיהיו להם לפחות לוחם אחד או שניים מתוך החבר'ה. En diciembre de 1988, 8 meses después de las masacres, Augura, una organización compuesta por las compañías bananeras, celebró su 25º aniversario. Hemos creído equivocadamente en un país en el que, como se ha dicho con acierto, hay más territorio que nación y más nación que Estado. Que la presencia de este último, que el ejercicio de los compromisos que surgen de esa institución política que es el Estado, se cumplen con la simple presencia de unos soldados de las Fuerzas Armadas. Doctor, una pregunta. ¿Usted no cree que tanto aquí en la zona como en otras regiones del país, para que el Estado y sus funcionarios recuperen la autoridad moral, se debe primero aclarar una serie de acciones de los paramilitares? No, habría que aclararlas ante la justicia, pero no el Estado. El Estado es absolutamente extraño a eso. Parta usted de esa base. Es el esfuerzo que están haciendo las fuerzas de la confusión para revolver factores que no son confundibles. El Estado colombiano no es un Estado asesino, ni es un Estado que haya tomado el atajo de la violación de la ley para poder imponer las sanciones. Esa es la imagen torcida que se quiere hacer de la labor del Estado y de la presencia del Estado. Estés bien. La guerrilla escogió a Urabá como un centro experimental guerrillero. Y entonces arrancamos primero diciendo que para responder a eso se declararon escoger a Urabá como un centro experimental de administración de justicia, que porque el país nunca la ha tenido y por consiguiente debemos arrancar de una vez con eso. Entonces que si por alguna parte se va a empezar, que empezar por ahí. Sí. Bueno, entonces más o menos está comprensible. Cuando fue ministro de Justicia, cuando ocupó la ministra de Justicia. Bueno. Ali. En el sentido de hacer de Urabá, de hacer en Urabá un centro experimental de administración de justicia. En octubre de 1988, La Negra fue vendida a Agrícola del Este, una empresa del grupo Restrepo Arango que fue utilizada para adquirir tierras para Chiquita Brands de forma masiva. A partir de este momento, las masacres fueron parte de la cotidianidad del terror en Urabá. Se dirigieron a campesinos, sindicalistas y organizaciones políticas de izquierda. La violencia también tuvo como objetivo a quienes investigaron y expusieron las redes de actores responsables por estos asesinatos. La continuidad de las masacres fue posible por la impunidad estructural que impidió el esclarecimiento de los crímenes y sus responsables, así como por el terror ejercido por instituciones del Estado, terratenientes y paramilitares de manera conjunta.
Se sabe, por los resultados de la investigación realizada por la jueza Marta Lucía González, que entre los responsables de la masacre se encuentran el modelo de alianza entre el Estado, actores privados y grupos ilegales que hicieron posibles masacres como las de Honduras y La Negra se extendió y normalizó en la región y el resto del país.